Saludos, apreciado e-learner. Bienvenido al curso Project Management orientado a la certificación PMP. En esta oportunidad veremos la segunda parte de la gestión de riesgos del proyecto. En cuanto a los procesos de gestión de riesgo del proyecto, tenemos 7. Primero, planificar la gestión de riesgo. Segundo, identificar los riesgos. Tercero, realizar análisis cualitativo de riesgo. Cuarto, realizar análisis cuantitativo de riesgo. Quinto, planificar la respuesta a los riesgos. Sexto, implementar la respuesta a los riesgos. Y séptimo, monitorear los riesgos. Los primeros 5 procesos mencionados se ubican en el grupo de procesos de planificación. El sexto es de ejecución y el séptimo y último proceso es de monitoreo y control. Comenzaremos hablando un poco sobre el primer proceso, planificar la gestión de riesgos. Es el proceso de definir cómo realizar las actividades de riesgos del proyecto. Esto se realiza una sola vez o también en puntos predefinidos del proyecto. Entradas para planificar la gestión de riesgo. Acta de constitución, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para planificar la gestión de riesgo, tenemos el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones. El juicio de expertos se refiere a la información recibida de partes con experiencia y conocimientos. El análisis de datos se relaciona con analizar los documentos del proyecto y la información de los interesados, y las reuniones se requieren discusiones entre los mismos miembros del proyecto. En cuanto a las salidas para planificar la gestión de riesgos, tenemos plan de gestión de riesgos. Nos puede decir las estrategias, los enfoques general para la gestión de los riesgos, la metodología como herramientas y fuentes de información, los roles y responsabilidades del líder y cada miembro del equipo, el supuesto de riesgo que debe incluirse en el presupuesto general y la periodicidad de las actividades de gestión de riesgo y otros temas que se consideren importantes en el plan. Veamos ahora el segundo proceso, identificar los riesgos. Principalmente se determina y documenta los riesgos que se pueden presentar en el proyecto. Factores claves para identificar estos riesgos. Que se realice tan pronto como sea posible, que se haga de forma iterativa, que se especifiquen tanto amenazas como oportunidades, que se identifiquen desde múltiples perspectivas y que se les asigne un dueño a cada uno de los riesgos. Las entradas para identificar los riesgos son plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para identificar los riesgos tenemos, primero, el juicio de expertos. Se refiere, como ya se ha mencionado, a la información recibida de partes con experiencia y conocimiento sobre el tema a tratar o a ser tratado. Segundo, la recopilación de datos. Puede hacerse a través de diferentes métodos, como la lista de verificación, que es una relación de temas que deben verificarse, esto basado en la información histórica y conocimiento acumulado. Al final de proyectos, estas listas se actualizan para usarse en un futuro. La recopilación de datos incluye además entrevistas y tormentas de ideas. Tercero, análisis de datos. Estos podrían ser un análisis de causa de raíz, análisis de supuestos y restricciones, análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y un análisis de documentos. Cuarto, habilidades interpersonales y de equipo. Una habilidad importante para la identificación de riesgos en un proyecto es la facilitación, ya que un facilitador experimentado puede ayudar en la descripción adecuada del riesgo y evitar sesgos. También puede ayudar a resolver cualquier desacuerdo que pudiese surgir. Quinto, lista de ideas rápidas. Es una lista de categorías de riesgos que podrían dar lugar a riesgos individuales. Estas son PESTLE. Esto significa política, económica, social, tecnológico, legal y ambiental. TECOP. Su significado es técnica, ambiental, comercial, operacional y política. Y BUCA. Su significado es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y sexto tenemos las reuniones. En cuanto a las salidas para identificar los riesgos tenemos registro de riesgos, informe de riesgos y la actualización de los documentos del proyecto. Pasemos ahora al tercer proceso, realizar el análisis cualitativo de riesgos. En este proceso se priorizan los riesgos para un mayor análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la posibilidad de ocurrencia y del impacto de dichos riesgos. En cuanto a las entradas para realizar el análisis cualitativo de riesgos tenemos el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto,
factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Pasando a las herramientas y técnicas para realizar el análisis cualitativo de los riesgos, tenemos el juicio de expertos. Como ya sabemos, se trata de la información recopilada a través de personas con experiencia y conocimiento sobre el tema. Segundo, la recopilación de datos. Se pueden realizar entrevistas para análisis cualitativo de los riesgos. El entrevistador deberá promover un ambiente de confianza y confidencialidad para fomentar entrevistas honestas e imparciales. Tercero, análisis de datos. Se basa simplemente en la evaluación de calidad de datos, la evaluación de probabilidad e impacto y la evaluación de otros parámetros de riesgo. La evaluación de calidad de datos de riesgo sirve para evaluar el grado de confiabilidad de los datos para la gestión de riesgos. Se debe tener muy presente el principio GIGO, Garbage in, Garbage out, el cual significa basura entra, basura sale. La evaluación de probabilidad e impacto. Ambos se evalúan para cada uno de los riesgos identificados. La probabilidad del riesgo describe la probabilidad que dicho riesgo ocurra. El impacto del riesgo describe el efecto si es que este riesgo llega a ocurrir. Otros parámetros del riesgo son las urgencias, que es el periodo en el que debe ser implementada la respuesta, la detectabilidad, que es la facilidad con la que el riesgo puede ser reconocido o detectado, el impacto estratégico, si puede afectar a los objetivos estratégicos, y la detectabilidad, que tan fácilmente pueden controlarse. Cuarto, habilidades interpersonales y de equipo. La facilitación es también una habilidad blanda importante para el análisis cualitativo de riesgos. Quinto, categorización de riesgos. Los riesgos pueden ser categorizados por fuentes de riesgo, por área del proyecto afectada u otra categoría, por ejemplo las fases. En esta imagen podemos ver un proyecto categorizado con los riesgos de manera técnica, externa, organizacional y de dirección de proyectos. Sexto, representación de datos. El PMBOK menciona dos técnicas, la matriz de probabilidad o impacto, donde se determinan combinaciones de probabilidades e impactos que resultan en una clasificación de riesgo alto, de condición roja, de riesgo moderado o condición amarilla y de riesgo bajo o condición verde. Es decir, para cada riesgo se debe ver cuál es su probabilidad y su impacto, y dependiendo de esto se obtendrá un color. Y los diagramas jerárquicos, que muestran más de dos dimensiones de los riesgos, se usa cuando no se puede usar la matriz de probabilidad de impacto. Séptimo, las reuniones. Se utilizan para discutir y llegar a acuerdos entre los miembros del proyecto. En cuanto a las salidas para realizar el análisis cualitativo de los riesgos, es el mismo registro de riesgo, pero actualizado con mayor información cualitativa de los mismos. El cuarto proceso es realizar el análisis cuantitativo de riesgo. En este proceso se analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre el proyecto. Se aplica a los riesgos que han sido priorizados de acuerdo al proceso de análisis cualitativo. Entradas para realizar el análisis cuantitativo. Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para realizar el análisis cuantitativo, tenemos el juicio de expertos, que ya hemos mencionado reiteradas veces, la recopilación de datos. Las entrevistas son una forma de recopilar datos para cuantificar la probabilidad y el impacto. Podrían reunirse información de riesgos para diferentes escenarios, por ejemplo, el optimista, el más probable y el pesimista. 3. Habilidades interpersonales y de equipo. La facilitación es una de las habilidades blandas más importantes para este análisis. 4. Representación de las incertidumbres. Las más comunes son la distribución triangular, la distribución normal, la distribución IOP-normal y la facilitación. Quinto, el análisis de datos. El PMBOK menciona las siguientes herramientas. Simulación. Utiliza un modelo que traduce las incertidumbres del proyecto en su impacto potencial. Habitualmente se realiza utilizando la técnica Monte Carlo para las variables tiempo y costo. En el gráfico que vemos se ha utilizado esta técnica para el costo. El análisis de sensibilidad idéntica. Identifica cuáles riesgos tienen mayor impacto sobre el proyecto. El diagrama típico de resultado es el diagrama tornado. Dentro de este análisis tenemos el análisis mediante árboles de decisiones. Son una representación gráfica del cálculo de valor monetario esperado. Las ramas del árbol representan las decisiones o los eventos probabilísticos. La resolución del árbol de decisión permite evaluar cuál decisión produce el mayor valor monetario esperado al tomado de decisiones. Acá estamos viendo un ejemplo de un árbol de decisiones.
Esto se hace con la finalidad de tomar las mejores decisiones posibles. Y tenemos además el diagrama de influencias. Son representaciones gráficas de situaciones que muestran la influencia de las causas y la cronología de eventos entre variables y resultados. En la imagen tenemos un ejemplo. En cuanto a las salidas para realizar el análisis cuantitativo de riesgos, tenemos la actualización de documentos del proyecto. El quinto proceso es planificar la respuesta a los riesgos, proceso para desarrollar las acciones para incrementar las oportunidades y reducir las amenazas de un proyecto. El plan debe ser desarrollado para cada riesgo que se considere importante. Esto incluye asignar un propietario para cada uno. Entradas para planificar las respuestas a los riesgos. Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. En cuanto a las herramientas y técnicas para planificar la respuesta a los riesgos, tenemos: primero, el juicio de expertos. Se refiere a información recibida de partes con experiencia y conocimiento. Segundo, recopilación de datos. Las entrevistas son una forma de recuperar datos para gestionar los riesgos. Tercero, estrategias para amenazas. Cuando se ve un riesgo negativo o una amenaza, se pueden tomar 5 estrategias. Escalar. Cuando la amenaza está fuera del alcance del proyecto o excede la autoridad del director. Evitar. Se cambia el plan del proyecto a fin de eliminar por completo la amenaza. Transferir. Se traslada a un tercero todo o parte del impacto negativo. Mitigar. Se reduce a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un evento adverso. Y aceptar. Cuando el equipo del proyecto decide no cambiar el plan para hacer frente a un riesgo. Cuarto, estrategias para oportunidades. También se tienen 5 estrategias. Escalar, cuando la oportunidad está fuera del alcance del proyecto o excede de la autoridad del director. Explotar, estrategias para riesgos con impacto positivo. Asegura que la oportunidad se haga realidad. Compartir, asigna todo o parte de la oportunidad a un tercero mejor capacitado para capturarla. Mejorar, estrategia para aumentar la posibilidad y/o los impactos positivos de una oportunidad. Y aceptar, tener la voluntad de tomar ventaja si se presenta, pero sin buscarla de manera activa. Quinto, estrategia de respuesta para contingencia. Se debe elaborar un plan de respuesta que solo se ejecutará bajo determinadas condiciones y deben definirse los efectos que serán disparadores de estas contingencias. Estos son llamados triggers. Sexto, estrategias para el riesgo general del proyecto. Se usan las mismas 5 estrategias que en la amenaza de oportunidades. Séptimo, análisis de datos. Se utiliza el análisis de alternativa y el análisis de costo-beneficio. Octavo, toma de decisiones. Se debe tomar en cuenta diversos factores como disponibilidad. Se verifica que el recurso esté disponible para trabajar en el proyecto dentro del marco temporal. Costo. Se verifica si el costo de añadir el recurso tiene cabida dentro del presupuesto establecido. Y capacidad. Se debe verificar si el miembro del equipo proporciona la capacidad necesaria para el proyecto. Algunos criterios de selección que son únicos para el recurso del equipo son: experiencia. Se verifica si el miembro del equipo posee la experiencia pertinente para contribuir al éxito del proyecto. Conocimiento. Se considera si el miembro del proyecto posee conocimientos relevantes sobre el cliente, la implementación de proyectos similares y los matices del entorno. Habilidades. Determina si el miembro del equipo posee las habilidades necesarias para utilizar una herramienta del proyecto. Actitud. Determina si el miembro tiene la capacidad de trabajar con otras personas como un equipo cohesionado. Y factores internacionales. Considera la ubicación geográfica del miembro del equipo, zona horaria y sus capacidades de comunicación. Las salidas para planificar la respuesta del riesgo son: solicitudes de cambio, actualización del plan para la dirección del proyecto y actualización de los documentos del proyecto. El sexto proceso es implementar la respuesta a los riesgos. En este proceso se implementan los planes acordados previamente para la gestión. Entradas para implementar el plan de respuesta. Plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas para implementar el plan de respuesta son: juicio de expertos, habilidades interpersonales y de equipo, sistema de información del proyecto o Project Management Information System. Las salidas para implementar el plan de respuesta de riesgo son: solicitudes de cambio y actualización de los documentos del proyecto. Finalmente llegamos al séptimo proceso, que es monitorear los riesgos. En cuanto a las entradas para monitorear los riesgos tenemos: el plan de dirección del proyecto, documentos del proyecto,
datos del desempeño del trabajo e informes del desempeño del trabajo. Mientras que las herramientas y técnicas para hacer este monitoreo son análisis de datos, auditorías y reuniones. Finalmente, las salidas para monitorear los riesgos son información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualización al plan para la dirección del proyecto, actualización de los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. De esta manera hemos culminado la presente lección. Recuerda que este video estará a tu disposición siempre que desees refrescar todos estos conocimientos junto a nosotros. Te espero en una próxima oportunidad.